visto tu mover, Dios asombroso, tu poder no tiene fin. Las cosas que tú has hecho y aún mayores, tú podrás hacer. No hay cárcel que tu amor no venza, montaña que no muevas, todo es posible en ti. No hay caído que tú no levantes, alma que no salves, todo es posible en ti. La noche más oscura con tu luz puedes encender, Dios de avivamiento, y aún la muerte te pudo conquistar. Tú has vencido ya, Dios de avivamiento, y siendo vencedor estás sentado por siempre en majestad. No tengo que temer lo que ya venciste, solo confiaré en ti. No hay cárcel que tu amor no venza, montaña que no muevas, todo es posible en ti. No hay caído que tú no levantes, alma que no sabes, todo es posible en ti. La noche más oscura con tu luz puedes encender, Dios de avivamiento, y aún la muerte te pudo conquistar. Tú has vencido ya, Dios de avivamiento, Dios de avivamiento. Ven, despierta tu pueblo y transforma naciones. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Ven, despierta tu pueblo y transforma naciones. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrámate.
Muy pero muy buenas noches, amados amigos. Que el Señor les bendiga mucho en este día tan especial. Por cierto, fresco, frío. Ya los últimos fríos quizás de este invierno. Ya queda poco para que llegue la primavera. Ya estamos en el mes de septiembre. Y damos gracias a Dios por eso. Porque nos permite un día más de vida. Un día más de poder compartir este tiempo, este Facebook Live, esta reunión online, a través de la cual podemos compartir palabra de Dios, orar los unos por los otros y estar en un tiempo de adoración, un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios. Bendecimos tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu negocio, donde sea que te encuentres, lo declaramos bendecido en este día. Nos ponemos de acuerdo para bendecirte y para declarar hoy las más ricas bendiciones de parte del cielo para tu vida y tu familia. Y nuestro anhelo es que hoy pueda fluir la presencia de Dios y llenar cada rincón, cada casa, cada hogar, cada familia pueda ser impactada en este día por la presencia de Dios. Declaramos un milagro en este día de conversión, declaramos milagro de sanidad, declaramos milagros sobrenaturales de Dios para cada uno de ustedes y aún de nosotros que estamos aquí. ¿Qué te parece si oramos presentando este tiempo al Señor? No sé si estás en familia, si estás solo, si estás en el trabajo, si estás trabajando y escuchando, pero te pedimos que nos unamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, y vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hacer uso del beneficio del acuerdo en este día para pedirle al Señor que realmente sea su Santo Espíritu hablando y obrando en cada uno de nuestros corazones. Y en cada una de aquellas vidas que han de conectarse en vivo o en diferido y puedan recibir esa palabra que tanto están necesitando, esa palabra rema, esa palabra específica que tan solo Dios sabe que tú estás necesitando. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por permitirnos reunirnos por este medio, de esta manera y de esta forma. Estamos escuchando, llegan a nuestros oídos de tu obrar, de tu mover, en los diferentes lugares, Señor, aún tierras lejanas, en el interior de nuestro país, gente que está recibiendo tu palabra, que está recibiendo un toque de tu Espíritu Santo, gente aún que no te conocía y a través de este medio está llegando al conocimiento de tu gracia, de tu gloria, de tu poder. Señor, que en esta noche tu mano extendida, Señor, sea obrando en cada familia, en cada hogar, esté posándose sobre aquellos, Señor, que quizás están enfermos, sobre cada uno de aquellos que quizás los médicos dijeron está en manos de Dios. Y si está en manos de Dios, creemos que está en las mejores manos. Cuando al hombre se le acaban las alternativas y las posibilidades, Dios siempre tiene una nueva posibilidad y oportunidad. Señor, te damos gracias por tu presencia. Sentimos tu presencia en este lugar. Gracias. Rogamos tu asistencia, Señor, sobre cada hogar, sobre cada familia. Extendemos nuestras manos, Señor, y declaramos tu bendición en este día, rompiendo cadenas, desatando yugos, quebrantando toda ligadura, en el nombre poderoso de Jesús, haciendo libre a aquel que está cautivo, en el nombre de Jesús, sanando los corazones quebrantados, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos aquellos que quizás estén atravesando un momento de tristeza, de angustia, de soledad, declaramos que tu Espíritu Santo en este día los asistirá, cambiando todo lamento en gozo, en alegría, en danza. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos, lo confesamos, lo creemos y lo recibimos. Amén, amén y amén. Sí. Bueno, vamos a entrar en un tiempo de adoración por un instante. El pastor Martín Coronel estará allí recepcionando tu pedido de oración, tu necesidad. Al final de esta reunión, de este encuentro online, estaremos orando por cada uno de ellos, ¿sí? Así que sumate y queremos animarte a que puedas unirte en un mismo espíritu, también para adorar al Señor en esta noche. Adoremos por un instante. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando
cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, acudí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y hoy estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba de sentir, sabía que entonces me cuidabas, y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio, que cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, acudí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y hoy estoy aquí. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, acudí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y hoy estoy aquí. Supe que me amabas, acudí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y hoy estoy aquí. El Señor te ama. ¿Lo has comprendido? ¿Lo has entendido? Dios te ama. Con amor eterno Dios nos ama. Con todas sus fuerzas. Con todo lo que Él es y tiene. Él te ama. Mirá cómo será que envió a su único Hijo, a su unigénito, para reconciliarnos con Dios, para restaurar esa relación entre Dios y el hombre,
el ser humano, su creación. Dios nos ama en gran manera. Nunca lo olvides. Nunca olvides que Él te ama. Bien, vamos a introducirnos sin demorarnos más en la reflexión del día de hoy que le hemos titulado Temor de Dios. Es la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones hace ya un tiempo, viene allí dando vuelta, y queremos en este día obedecer y traer este mensaje. Temor de Dios. Definición de temor. Nombre masculino. Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo pueda ocurrir o que haya ocurrido. El temor al padecimiento físico, por ejemplo. Ahora, temor de Dios. Temor de Dios, miedo reverencial y respetuoso que un cristiano debe a Dios. ¿Lo leemos de vuelta? Es el temor del cual queremos hablar en este día. Temor de Dios, miedo reverencial y respetuoso que un cristiano debe a Dios. Ahora, en la Biblia, la palabra temor aparece 22 veces en el libro de Salmos, la palabra temer unas 73 veces y temor de Dios unas 8 veces aparecen escritas allí en la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1, 7. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. La primera mitad de Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Temor, en esta instancia, quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia a Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Ahora, el temor no es malo en sí. Lo que no podemos es vivir presos del temor o del miedo. Pero si el temor saludable nos mantendrá vivos. Si yo veo un león y no tomo los recaudos, es muy probable que yo perezca. El temor es un sistema de autodefensa en el cual nuestro cuerpo puede percibir el temor y se prepara para guardarnos, ya sea para huir o escondernos del peligro o para pelear. Todo nuestro sistema se prepara para protegernos. Nuestro corazón comienza a latir más fuerte, oxigenando la sangre para que nuestro cerebro actúe con más rapidez y tome decisiones más acertadas, para que nuestros reflejos estén más afinados. Bombea más sangre hacia las extremidades, hacia los brazos o las piernas, ya sea para correr o para pelear. Nuestro sistema se pone en alerta cuando el temor o el miedo se hace manifiesto, aguardando aquel desenlace. Ahora, si perdemos la sensibilidad del temor, es muy probable que perezcamos. Cuando viene una palabra de Dios que nos exhorta, que nos corrige, y sentimos ese temor de Dios, temor a ofenderle, temor a faltarle el respeto, temor a las consecuencias que he de sufrir a causa de quizás la desobediencia o de rechazar el consejo, es muy probable que perezca. Pero si mantengo un temor reverente y saludable hacia Dios, podemos decir que somos sabios. Dice la palabra que el avisado, el prudente, ve el mal y se esconde.
Temor de Dios. En la Biblia nos habla acerca de un relato de un juez injusto y una viuda, diciendo, había una vez en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y podemos ver, notar en estos tiempos, en el mundo, en los días que se viven hoy, que hay gente arrogante, hay gente soberbia, intemperante, que no respeta nada ni a nadie. Delincuentes que no respetan nada ni a nadie, que no tienen piedad, son impiedosos. Muchas veces dicen, no me mate, no mate a mi hijo, no me mate porque tengo familia y no les importa nada. Asesinan, matan, agarran unos abuelos para robarle y los arrastran por la calle, no les interesa, no tienen temor de Dios ni de los hombres. Entran a la casa de los viejitos y los golpean a trompadas y a garrotazos, no les importa, no tienen miedo, no tienen temor, ni de Dios ni de los hombres. Algunos de los muchos ejemplos que podemos presentar hoy. Temor de Dios. Hay gente que cree o que no se ha enterado de que existe una eternidad. Gente que cree que muere y este cascarón, este envase, ya está, murió, listo, ya fue, no hay más nada, se terminó todo allí. Pero la Biblia nos dice que una eternidad nos espera. Hay una vida después de la muerte. No todo termina aquí con este cascarón. Hay gente que dice, ya estoy jugado, no pasa nada. Total, si muero, este cascarón se queda aquí en la tierra, pero hay una eternidad que nos espera. Recuerde aquel relato de Lázaro y el mendigo, de Lázaro, el mendigo y el rico, mejor dicho. Aquel rico estaba allí en su palacio, en el libro de Lucas 16, 19 al 31, allí puede encontrar este relato. El hombre rico dice que vivió la vida como quiso, disfrutó de los placeres de esta tierra, e hizo tesoros aquí en la tierra, pero olvidó hacer tesoros allí en el cielo. Aquel mendigo menospreciado estaba allí en la puerta de su palacio y pasó una y mil veces al lado suyo. Y nunca fue capaz de tirarle una miga de pan, un vaso de agua. Pero llegó un día en el cual partió aquel mendigo, Lázaro, y también partió aquel hombre rico. Y aquel hombre rico no se había dado cuenta que el envase quedaba, pero que una eternidad lo esperaba por delante. Y dice que, nos cuenta el relato, que el rico estaba allí, estaba siendo atormentado. Dice que estaba sufriendo el fuego y el calor de aquel lugar del Hades donde se encontraba. Y dice que el mendigo estaba siendo consolado por Abraham. Y dice que él anhelaba y le decía a Abraham, dile que aunque sea moje la punta de sus dedos con agua para que moje mi lengua. Pero Abraham le dijo, lamentablemente es imposible, no se puede. Tuviste tu tiempo, tuviste tu momento, tuviste la posibilidad de arrepentirte, de revertir tu situación. Pero hoy este está siendo consolado y tú estás allí siendo atormentado y un gran abismo nos separa. Un gran abismo nos separa, no hay manera, no hay forma. Bueno, entonces dile que vaya a los míos y les diga que por favor no cometan el error que yo he cometido. Que tengan esa oportunidad, esa posibilidad de no cometer la falta que yo cometí. Hay una carga en mi corazón y en varias oportunidades le he preguntado al Señor, ¿por qué cuesta tanto en este tiempo, en estos tiempos los cuales vivimos, que la gente se convierta? ¿Por qué cuesta tanto que la gente venga a Dios? La gente se vuelve a Dios. Hay gente que se convierte, pero son muy escasos. Cuesta mucho que la gente venga a los pies de Cristo y rinda su vida, se arrepienta de sus pecados y se entregue a Dios. ¿Por qué cuestan tantos los milagros de conversión? La gente no quiere compromisos. La gente quiere la bendición y los beneficios, pero no quiere cambiar.
No quiere cambiar. Quiere todos los beneficios de Dios, pero no quiere ser transformado, cambiado, modificado en su manera de pensar, en su manera de vivir. Y yo le pregunté una y otra vez al Señor, ¿por qué, Señor, cuesta tanto ver esos milagros de conversión que quizás veíamos en otros tiempos? Que la gente se entregaba al Señor y dejaba esa vieja manera de vivir y se entregaba y comenzaba a seguir a Cristo y servía al Señor. Cuesta ver esos milagros de conversión en estos tiempos. Y es cierto y es verdad que anhelamos y deseamos ver ese avivamiento en estos tiempos. Y el Señor respondió. Ahora, ¿quieres saber lo que respondió el Señor? El Señor respondió. Desperté una madrugada y el Señor con una voz audible habló a mi corazón. ¿Quieres saber qué fue lo que me dijo? ¿Seguro? Bien. El Señor me dijo que primero nosotros, su iglesia, debemos experimentar ese cambio de conversión, ese milagro de conversión. Nosotros. Comienza por nosotros, por la casa. Comienza por la cabeza. Nosotros, su iglesia, hemos perdido el temor a Dios. Y hablamos en potencial, porque somos un cuerpo. Yo no puedo echarle la culpa a mi mano ni a mi pie, somos un cuerpo. Somos uno. Y nosotros, la iglesia, hemos perdido el temor a Dios. Le hemos perdido el respeto a las cosas sagradas de Dios. No amamos las cosas sagradas de Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. No hay entrega, hemos perdido la pasión en muchos casos. Estamos caminando a medias en muchas oportunidades. Hemos perdido el temor a Dios. Y cada uno de nosotros somos responsables. Nosotros, sus hijos, su iglesia, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos mentimos y mentimos a Dios. Nos traicionamos, nos criticamos, levantamos falso testimonio, nos vestimos de piedad, pero en realidad de piedad queda muy poco. Nos ponemos palos en la rueda entre nosotros mismos. Hemos perdido el temor de Dios. Nos apuñalamos por la espalda entre nosotros los cristianos. Y hablo de la iglesia en general. Hablo de la iglesia universal. Cada cual hace la suya, velando por sus propios intereses. Hacemos la personal, ¿viste? Como la del fútbol. Cuando uno está mirando un partido de fútbol y dice, che, pero si se la hubiese tocado, hubiese metido el gol. No, la quiso hacer solo, quiso hacerla personal. Velamos por lo propio, más que por los intereses de nuestro Padre Celestial. Nos criticamos, nos envidiamos entre nosotros mismos. ¿A quién queremos impresionar? ¿A quién queremos engañar? ¿A dónde queremos llegar de esta manera? Es tiempo de que la iglesia se despierte. Necesitamos ser transformados para que el mundo sea transformado. El cambio empieza por casa. Y esto me duele. Pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y es lo que ha hablado. Y primeramente la palabra es para mí. El que tenga oídos para oír, oiga. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Pero lamentablemente la hipocresía, la falsedad, la mentira, el engaño, la rebeldía han ganado espacio en medio nuestro. Y no somos nosotros mismos. Somos nosotros, la iglesia, los responsables de echarla fuera. En muchas oportunidades nosotros mismos le facilitamos la tarea a Satanás. Mientras él, muy pancho, se queda allí mirando como nosotros mismos nos hacemos percha. Nos cuesta mirarnos a la cara y manifestar las cosas que nos molestan, que nos incomodan,
por temor a cómo reaccionará, cómo lo tomará bien o mal. Y en lugar de arreglar las cuestiones con quien corresponda, para corregir y sanar, fortaleciendo las relaciones, no, murmuramos, andamos chusmeando por allí, polulando por aquí, por allá, y quebrantando relaciones y destruyendo más que edificando, restando más que sumando. Hemos perdido el temor de Dios. Decimos amar a Dios y su obra, pero muchas veces somos más funcionales al hombre. Somos más funcionales al hombre que a Dios. Porque si está tal líder, si está tal pastor, si está tal profeta, allí estoy. Ah, pero si no está, me olvidé del compromiso que tengo, me olvidé de la tarea, de la responsabilidad que tengo quizás en la obra del Señor. Somos más funcionales muchas veces al hombre que a Dios. Y le tenemos más temor al hombre que a Dios. Le hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el respeto. No honramos a Dios como debería ser honrado. Porque si no seríamos puntuales con nuestras tareas, seríamos puntuales en nuestra responsabilidad al asistir a la iglesia. Hemos perdido el temor a Dios. Nos cacoteamos entre nosotros y nos ponemos palos en la rueda, boicoteándonos, saboteándonos a nosotros mismos. El término sabotaje es un término de origen francés, sabotage, y este a su vez tiene su derivado en sabot, que significa sueco, zapato de madera, que usaban los obreros allí, en Francia. Sabotaje, nombre masculino, dice daño o destrucción que se hace intencionadamente en un servicio, una instalación, un proceso, etc., como forma de lucha o de protesta contra el organismo o de quienes lo dirigen o dirigen, o bien como método para beneficiar a una persona o grupo que es contrario a dicho organismo. Entorpecimiento intencionado y malicioso de una actividad, idea, proyecto, etc. Aquellos obreros, cuando estaban en desacuerdo con alguna política o cuando querían hacer algún tipo de reclamo, dice que pateaban los suecos esos de madera y caían en los engranajes de aquella máquina, de la fábrica. Y dice que allí mismo se trababan y se rompían los engranajes. De allí proviene el término sabotaje. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos saboteado? Nos hemos saboteado velando por nuestros intereses o de X, más que por los intereses de Dios. Le hemos perdido el temor a Dios. Recordemos, no a nosotros, oh Señor, dijo el salmista, sino a tu nombre damos gloria. No depende de ti, no depende de mí, sino depende de Dios. Depende de Él. Depende de Dios. Necesitamos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Debemos rendirnos a Dios. Y quizás esta sea la noche de comenzar a hacer un balance, de meditar, de pararnos en los caminos, parados en los caminos y meditad. Necesitamos muchas veces parar, detenernos y pensar cómo estamos yendo y cómo nos estamos dirigiendo, hacia dónde estamos marchando. Y mirar un poquito hacia atrás el camino recorrido y ver si realmente estamos marchando como corresponde. Ahora, cuando la Biblia nos habla de que Cristo vendrá, si yo no tomo una decisión por seguir a Dios y entregarle mi corazón, entregarle mi vida, si no tomo yo la decisión de arrepentirme de mis pecados y pasar de muerte a vida en Cristo Jesús, cuando yo pierdo ese temor, es muy probable que perezca. Pero cuando yo mantengo ese temor encendido en mi vida, ese temor reverente hacia Dios, ese temor saludable, nos mantendrá vivo.
Quizás pasa el tiempo, pasan los años y muchas veces terminamos haciendo de este servicio a Dios muchas veces una costumbre, una rutina, y muchas veces hasta lo terminamos convirtiendo en un club, en una empresa, más que en un servicio a Dios. Temor de Dios. Paraos pues en los caminos y ved. El temor de Dios es un filtro para cada una de nuestras acciones. Recuerda este término. El temor de Dios es un filtro para cada una de nuestras acciones. En oportunidades, la necedad, la testarudez, la soberbia, la arrogancia nos juegan una mala pasada y subestimamos el peligro. Muchas veces nos enojamos, nos enrabiamos y hasta espuma muchas veces sale por nuestra boca de lo enrabiado que estamos. Y nos importa un comino todo y hasta perdemos el temor y cometemos errores y somos presa fácil. Perdemos el temor de Dios y actuamos de manera incorrecta. Bajamos la guardia y caemos en derrota en muchas oportunidades por descuidar esto tan sencillo, pero a la vez tan sofisticado que es el temor de Dios. ¿Quién te ha llamado? ¿A quién sirves? ¿Quién entregó su vida por ti? Veamos algunos ejemplos, mencionemos algunos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron temor de Jehová y de otros que no lo tuvieron y sus finales. En el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 13, nos encontramos con el rey Saúl, un hombre al cual Dios había ungido como rey. Era un hombre de Dios, pero sin embargo, la falta de temor de Dios lo llevó a cometer errores. En cierta oportunidad, en el capítulo 13 de Primera de Samuel, se atrevió a hacer un sacrificio en lugar del sacerdote, del profeta Samuel. Se metió y se mandó, se apresuró, se precipitó, porque veía que sus soldados habían comenzado a desertar y tenían que ir a la batalla. Pero antes había que hacer el sacrificio y el profeta le había prometido que él iba a llegar a tiempo para el sacrificio. Pero él dijo, más si no llega, me mando yo. Se mandó a hacer el sacrificio que le correspondía al profeta hacer. Y le dijo, ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Locamente has hecho, has perdido el temor de Dios. No te correspondía a ti. Estaba terminando de quemar la ofrenda, el holocausto, y llegó el profeta. Le dijo, ¿qué estás haciendo? Bueno, vi que bueno llegabas y bueno, me mandé. Perdió el temor de Dios. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, otra vez, el Señor había prometido que le iba a dar la victoria en aquella batalla contra los filisteos. El Señor mismo dio palabra, pero dijo el Señor, voy a ajustar cuentas con aquellos que cuando salieron de Egipto los rechazaron y les pusieron palos en la rueda. Voy a hacer justicia de aquella ocasión. Pero el Señor les dio una orden a través del profeta: maten a todos, no dejen nada vivo, ni ganado, ni ovejas, ni bueyes, nada. Exterminen todo. ¿Qué hizo? Fue a la batalla. El Señor le dio la victoria, pero se trajo al rey, se trajo las ovejas más gordas, se trajo los mejores becerros, los mejores bueyes, los más gordos. Y encima de todo, fue a hacerse una estatua en honor al propio. Cuando Samuel llegó a aquel lugar buscándolo, los muchachos le dijeron, no, fue allá a hacerse una estatua en su honor y ya va a venir.
Cuando lo encuentra Samuel le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Nada, hice lo que me mandó el Señor. Perdió el temor de Dios, comenzó a mentir de una. Perdió el temor de Dios. Y el Señor ya la noche anterior le había hablado al profeta Samuel, diciéndole: me arrepentí de haber puesto a Saúl como rey, de haber ungido, me arrepentí. Me arrepentí. Y entonces Samuel le pregunta: ¿y qué son esos ruidos que escucho? ¿Qué son esas ovejas, esos bueyes? ¿Qué son esos rumidos? ¿Qué es eso? No, bueno, pasa que los soldados trajeron lo mejor que había. Pero no era esa la orden. Perdió el temor de Dios. Y así terminó sus días. Terminó de mala manera, teniendo la posibilidad de corregirse. Dios mismo lo había escogido, lo había ungido, pero perdió el temor de Dios. Que el Señor nos ayude. Allí en la cruz, como mencionábamos días atrás, tenemos otro ejemplo de alguien que tuvo temor de Dios y se acercó reverente, y otro que no tenía temor de Dios. Ahí, en esa misma noche, en ese mismo día, uno se encontró con el Señor en el paraíso. Hoy mismo le dijo: estarás conmigo en el paraíso. El otro, que lo insultaba sin temor, reverente, que le había faltado el respeto y decía barbaridades de Jesús. Ese mismo día, esa misma noche, no corrió la misma suerte. Seguramente se habrá juntado con aquel hombre rico en aquel Hades. Aunque no temo a Dios ni a hombre. Tenemos a Ananías y Zafira, otro ejemplo de falta de temor de Dios. Terminaron mal. Los dos murieron allí, al toque. Al toque murieron. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué? No hacía falta, no era necesario, nadie te pidió nada. ¿Querías impresionar a quién? ¿Querías demostrar qué? Te perdiste lo mejor, la vida eterna. Seco cayeron allí en aquella puerta, en aquel lugar. David, a pesar de haber cometido errores, de haber cometido faltas, él supo temer a Jehová y humillarse. Supo temer a Jehová y humillarse. Y someterse a su divina voluntad. Diferencias entre hombres y mujeres que temen a Dios y quienes no temen a Dios. En ocasiones vivimos como si ya nosotros tuviéramos el cielo ganado. Vivimos como si tuviéramos el cielo comprado y nos olvidamos de que una eternidad nos espera, pero que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y con temblor. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Así que, amados, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ahora, ¿qué significa cuidar la salvación con temor y con temblor? Échele mano a su salvación, no se la deje quitar por nada, luche por ella, porque la salvación será para vivir con Jesucristo por la eternidad. Porque si pierdo esta salvación tan grande, lo pierdo todo. Temor de Dios. La vida transcurre. Nadie sabrá cuándo llegará nuestro día, pero dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Nos encontrará preparado? ¿Nos encontrará listo? ¿O nos encontrará descuidado como aquellas vírgenes imprudentes? ¿Estamos a cuenta con Dios? ¿O estamos viviendo la vida simplemente? Ahora, ¿a quién debo temer
en realidad. Acompáñenme o tome nota. Lucas capítulo 12, versículos 4 al 7 vamos a leer. Se titula este relato de San Lucas capítulo 12, ¿a quién se debe temer? Amigos míos, yo no les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. O sea, aquel que mata nuestro cuerpo, listo, mató nuestro cuerpo y ya está. Pero dice el Señor, yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos al infierno. Sí, a Él ténganle miedo. Temor de Dios. Una eternidad nos espera. Guardemos, cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. No descuidemos estos detalles tan importantes. Sed pues imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo, decía el apóstol en 1 Corintios 11, 1. Cristo, Jesús, es el modelo a seguir. Observemos su obrar a través de las Escrituras. Observemos su caminar a través de la palabra de Dios aquí en la tierra e imitémosle. Jesús resumió los mandamientos en dos. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todo lo que eres y todo lo que tienes. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Efesios 5. ¿Queremos crecer? ¿Queremos prosperar? ¿Queremos ser realmente bendecidos? Anhelamos ver un avivamiento. Anhelamos ver un avivamiento en nuestra familia. Anhelamos ver el mundo ser transformado. Efesios capítulo 1 dice así. Por tanto, 5, versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios, aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación. Pero ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no les conviene. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque sobre estas cosas viene la ira de Dios, sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienla. Denúncienla. Hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto nos debería de dar. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz
lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechen el tiempo, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Temor de Dios. Entre tantas recomendaciones que el Señor nos deja a través de su palabra, hoy queremos hacer memoria de un hombre llamado Cornelio, siendo un centurión romano, para muchos detestable, al cual muchos quizás aborrecían. Y allí mismo, de entre el pueblo, lo miraban fiero, lo miraban de cortés, confiados. Sin embargo, él fue muy bendecido por Dios. Era un hombre gentil, no correspondía a la élite de ese tiempo, del pueblo de Dios. Sin embargo, fue un hombre muy bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. También Dios hace mención de las limosnas que él hacía, pero era un hombre temeroso de Dios. Y porque era un hombre temeroso de Dios, Dios lo vio. Vio su actitud y vio su generosidad. Dios ve. Y muchas veces nosotros olvidamos este detalle tan importante. Dios ve. Y Dios le hizo el regalo más precioso que alguien pueda recibir. Dios le regaló lo más importante que cualquiera de nosotros puede recibir en esta tierra. Dios lo bendijo con su visitación. Dios lo bendijo con un avivamiento allí en su propia casa. Una obra extraordinaria Dios hizo allí en la vida de este Cornelio. ¿Por qué? Fue un hombre temeroso de Dios. ¿Anhelamos ver un cambio? ¿Anhelamos ver las gentes volcarse a los pies de Cristo? ¿Anhelamos ver un avivamiento? ¿Anhelamos ver el mundo ser transformado? Debemos comenzar por casa. El avivamiento comienza por uno. En otros tiempos, quizás, como relataba el libro de Efesios, no entendíamos, no comprendíamos. ¿A cuántos de ustedes quizás le ha pasado que en algún momento la palabra de Dios se hizo luz a nuestras vidas y decíamos, pero esto para mí antes era normal? Es que el Señor nos confronta a través de su palabra con nuestros errores. Un ejemplo, no robarás. Pero si en casa siempre se robó y nosotros entre los pibes siempre salíamos y robábamos, pero la Biblia dice no robarás. Dios me está confrontando con un error, con un pecado, con algo que no va bien, con algo que no corresponde. Entonces la palabra me confronta con mis errores. Y el Espíritu Santo, que convence de error y de pecado, nos dice, eso está mal, y algo comienza a suceder en nosotros. La palabra de Dios nos confronta y el Espíritu Santo nos convence de que lo que yo estoy haciendo está mal. Y ahora nos queda un detalle para ser cambiados y transformados. Está la palabra de Dios que nos confronta. Están sus leyes, sus mandamientos, sus consejos que nos confrontan con nuestro error, con nuestra mala manera de actuar y de caminar. El Espíritu Santo nos convence. Dios quita ese velo que por mucho tiempo nos impidió ver esta realidad y esta verdad. Y decimos, yo antes no lo sabía. Yo pensaba que estaba bien.
para terminar este ciclo, nos queda un paso muy importante. Es el arrepentimiento. La palabra de Dios llega a nuestras vidas, quizás como en esta noche. El Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, nos convence de error, de pecado, de falta. Ahora me corresponde a mí arrepentirme. Cuando yo llego a ese punto de arrepentirme, sucede y ocurre el milagro de conversión. Yo abrazo esa palabra, la recibo, la tomo, me arrepiento, digo, Señor, perdóname, yo pensaba que estaba bien o no me daba cuenta que lo que yo hacía estaba mal. Te pido que me perdones, que me ayudes a corregirme. Y Señor, me despojo. Nunca más me despojo de esa manera de vivir, de esa mala manera de vivir, de esa mala manera de caminar. Me despojo y me aferro a la fe. Obedezco su palabra y sus mandatos. Me ajusto mi vida, mi caminar a la palabra de Dios. Y por más que luego yo sea tentado nuevamente a cometer el mismo error, yo ya estoy consciente de que no está bien. Y como decía el pastor en esos días, es como los dibujitos que tenemos acá. Un angelito y un demonio que nos dice, dale, hacelo. Y otro dice, no, está mal, dale, hacelo, no, está mal. Ya está en nosotros la decisión, tomar la decisión de ceder a ese pecado, a ese error, a esa falta, o de someterme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que los reconoce, acepta su error y se humilla delante de Dios, será más que bendecido, será más que prosperado. Temor de Dios. Paraos en los caminos, examinémonos, miremos nuestro andar. Si estamos haciendo las cosas correctamente o necesitamos reencauzarnos nuevamente en los divinos planes y propósitos de Dios. Alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Porque no puedo decir que amo a Dios si no amo al que tengo aquí al lado. Si digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, estoy mintiendo. Ya está, listo, primer error. Simple. El cambio comienza por casa. Comienza por casa. Comienza por mí. Que el Señor nos ayude. Y para ir cerrando, los quiero dejar con este versículo bíblico que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 14 y 15. Tome nota. Dice así: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atento sus oídos a su clamor, al clamor de Dios. ¿Qué te parece si hacemos una oración en esta noche? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a encauzarnos en sus propósitos. Vamos a pedirle perdón si en algo nos hemos equivocado. Todos cometemos errores, yo cometo errores. No somos perfectos. Muchas veces nos desenfocamos y erramos al blanco, nos equivocamos, hablamos de más, nos enojamos. Pero una cosa es que nos equivoquemos y volvamos a encauzarnos, o quedarnos allí. Quedarnos allí. Podemos errar, podemos equivocarnos, pero automáticamente, ni bien divisamos ese error, esa falta, nos volvemos a Dios. Nos arrepentimos, pedimos perdón. Decimos, Señor, ayúdame a ser cada día mejor hijo tuyo. Ayúdame, Señor, a que cada día pueda ser un mejor representante tuyo aquí en la tierra. Ayúdame a cada día ser un mejor cristiano. Seamos imitadores de Cristo. Él es nuestro modelo perfecto. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias hoy. Muchas gracias hoy por tu asistencia, por la presencia de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser hombres temerosos de ti. Ayúdanos a mantener tu palabra
a flor de piel, a tatuarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, a escribirla, Señor, en los postes, a tenerla presente de continuo, Señor, en nuestro caminar. Ayúdanos a tomar las escrituras de tapa a tapa, no solamente lo que me conviene. Ayúdanos a tomar la palabra de tapa a tapa, sabiendo que son vida para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos a no ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a ser cada día mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, nuestros errores, por cada una de nuestras falencias. Señor, te pedimos que tú nos perdones y nos ayudes a crecer. Ayúdanos a crecer. Tu palabra lo dice, que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que los reconoce y se arrepiente será prosperado, será bendecido. Ayúdanos a como iglesia, como pueblo, ser cada día más unidos, a caminar y a trabajar en armonía. Somos tu iglesia, representantes tuyos aquí en la tierra. Perfecciónanos, Señor. Sabemos que tú estás trabajando y estás perfeccionando hasta el día de tu venida. Señor, que estemos preparados y listos para cuando tú vuelvas por nosotros. Ayúdanos a mantener nuestras vestiduras limpias, nuestra conducta, nuestra manera de caminar. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Todos estamos siendo procesados y estamos en un proceso de cambio y de transformación. Ayúdanos, Señor. Sea tu Santo Espíritu allí, redarguyéndonos a cada momento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. Amén. Y amén. Damos gracias a Dios. No sé si han llegado pedido de oración. Vamos a orar. Betty Conea. Pido oración por su columna. Tiene 3 hernias de disco. Y pido oración por sus rodillas. Magda Peralta. Pido oración por su madre. No especificó, pero bueno, vamos a estar orando por ella. Mireya pide oración por toda su familia. Pide oración por Luis, Oscar, Marlene, por su mamá Raquel, por sanidad. No especifica, pero bueno, estamos orando. Sepa que la iglesia ya está orando permanentemente. Hay un grupo de intercesores, está clamando, intercediendo. Estas peticiones van al grupo de intercesión y están orando, están comprometidos con la oración. Pero queremos hacer una oración en este día. Vamos a aprovechar que somos más de 2 o 3 en esta noche y queremos orar específicamente por Betty. Vamos a orar por Magda. Betty es Correa la apellido. Correa, perdón. Betty Correa. Bueno, vamos a hablar por Betty Correa y declaramos un milagro, ¿sí? Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo en este día. Sí, Señor. Queremos orar por Betty. Mira que ha hecho Sí, Padre. este acto de fe, Sí, Señor. de llamar, de enviar un mensaje de texto. Sí, Padre. Señor, conforme a su fe, ella reciba sanidad allí en esas hernias de disco que tiene en su columna. Declaramos tu mano poderosa obrando a la distancia. Betty, poné tu mano allí en la columna, poné tu mano allí en las rodillas y declara que sana en el nombre poderoso de Jesús. Hacemos un contacto a la distancia y declaramos la sanidad en el poderoso nombre de Jesús. Tu palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Declaramos sanidad sobre esa columna, de la mollera a la planta de los pies, la declaramos sana, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos sus rodillas, Señor, sana, que lo que está desviado se corrija, que aquello que está dañado, Señor, que se corrija, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por la mamá de Magda, Señor. Sí, Señor. Declaramos sanidad sobre ella. No sabemos específicamente cuál es el conflicto o la necesidad que está atravesando, pero declaramos tu mano, Señor, allí obrando y conforme a su necesidad y a esta oración que ella está elevando allí en su lugar, declaramos que tú, Señor, operas un milagro. Oramos por Mireya, por toda su familia, declaramos bendición sobre Luis, sobre Oscar, sobre Marlene, declaramos sanidad y tu protección, tu cuidado, Señor, sobre cada uno de ellos.
Bendecimos a nuestra hermana Raquel, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos un milagro sobre cada uno de ellos. Por sobre todo, llenura de tu Espíritu Santo. Por sobre todo, el poder de tu Espíritu Santo recibiéndolas allí donde se encuentran. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado, te damos. Gracias, Jesús. Bien, Sí, pastor. ¿qué te parece si adoramos? Tenemos una canción, luego ya cerramos. Recordá compartir el vivo de tus seres queridos. El próximo jueves a las 19:30 horas, una poderosa palabra de Dios aquí a través de este Facebook Live. En su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así el cuore mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma que provee toda mi necesidad. Ahora Gracias, sí, Señor. el cuore mi pesar por probar su fidelidad. Dios es fiel. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Gracias a su fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Gracias a su fidelidad, gracias a su fidelidad. Gracias a Dios. Dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siempre fiel. Es una re bendición para nosotros saber de que Dios no varía, no cambia. Recordemos el temor de Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos el próximo jueves, ¿sí? En este tiempo del Ministerio Jesús Vive para las Naciones Florencio Varela. Entra a Facebook, denle me gusta a la página, recomiéndela. Nos vemos el próximo jueves. Que el Señor les bendiga mucho. Les abrazamos